y pasamos a otra parte del programa. Presentamos al invitado de hoy. Tiene 3 hijos. Está casado con Ruti, a quien conoce desde la secundaria. Es odontólogo y le dicen gallego. Su hobby es cantar con amigos, disfruta de la vida al aire libre, es fanático del asado y ama la pesca. Jugó al fútbol en la primera de Central Norte, es hincha de River y de San Martín. Actualmente es candidato a diputado en el partido Cambiemos por el Bicentenario. Él es José Cano. Bienvenido, José Cano. Bienvenido, José. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido. Ahí está nuestro cocinero. Gran cocinero. Gran cocinero. Toma asiento allá, por favor. No jugué en la primera, jugué en la tercera. No. ¿Central Norte? En los Cuervos. En los Cuervos. Ah, muy bien. Muy Hincha bien. de San Martín, ya me empezó. Cuando debutó el amigo Fabián García, Crack. el Cuchi, en la primera. Sí, señor. A los 15 años, 16 años, debutó en la primera. ¿De qué jugaba? ¿En qué puesto? ¿Por qué puesto te jugás vos? Y vos debes ser de volante central. No, número 2. Número 2. Número 2. Está bien. Por ahí. Mañana cumplís años. Mañana Cano. cumplimos, sí. Los primeros 40. Se extraña un poco. ¿En serio? ¿40? 52 años. José, y se extraña un poco lo que recién estaba contando, que lo comenta con tanto entusiasmo, y para ir, ¿qué cambió un poco, no? De aquella vida, la vida ya inserto en la política. Cambia todo. A mí me gusta mucho la pesca y la verdad que tuve la suerte de compartir con un gran amigo que ya no nos acompaña, con el Pingüino Ferrari. Era uno de los amigos que yo lo metí en la pesca. El primer día que lo invité a pescar me arrepentía cuando íbamos en el auto porque era hiperkinético y digo, este tipo, Pingüino me va a volver loco. Quería llegar ya quería. Y después se hizo un apasionado de la pesca y bueno, hicimos en esa experiencia que uno tiene. De chico mi papá me metió en la pesca. Hicimos 2 notas con la revista Weekend. Una fue tapa con Alejandro Insaurraga, que hicimos relevamiento de todos los pesqueros de Tucumán, del dique Las Termas, el frontal, del río, una localidad que está en la zona de Colonia Dora. Y la verdad que cuando entré en el Senado, cuando fui electo senador, yo tenía mi lancha, la tenía en Las Termas, y bueno, después de 6 años la traje porque prácticamente dejé de ir. Uno muchas veces en la función no sos dueño de tu tiempo y el tiempo que uno está en la provincia, entre la actividad política y la familia, a veces te limita en poder hacer las cosas que a uno lo desenchufan. Mencionó la familia, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Hay mate o es? Sí, hay mate. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Con azúcar. Miriam es la cebadora. A lo mejor. Después no hable de mis mates. Ahora la familia, ¿no? Porque la política tiene eso del tiempo que decía, que el Senado, la función pública. ¿Cómo pasa el tiempo con la familia? ¿Cómo hacemos para compartir, no? Y obviamente que la mujer juega un rol fundamental. El año pasado reflexionábamos con mis hijos y con mi mujer de, los últimos 8 años prácticamente tuve el 70% del tiempo fuera, porque yo fui electo senador en el 2009 y naturalmente me tocó también estar de interventor del radicalismo en Salta, cumpliendo aparte la función en el Senado y acompañándolo a quien hoy es gobernador de Jujuy en la conducción del partido. Entonces, bueno, regresaba los jueves a la noche a Tucumán y cambié un poco los hábitos. En vez del fútbol, que también era una de mis pasiones, volví a jugar al fútbol ahora el año pasado. Bueno, buscamos espacio con los hijos, de ir al campo, de estar con ellos los viernes a la noche, hasta los sábados. Y bueno, obviamente que la madre juega ahí un papel más que importante, ¿no? Y que a uno a veces las ausencias duelen porque... Cuando viaja a Buenos Aires, ¿va solo o va por ahí con la familia? ¿Quién lo acompaña? Solo. Después, bueno, pasé a la Cámara de Diputados 2 años y el 2015 que me tocó asumir en el Ejecutivo, seguimos con la rutina, ya no viajando solamente a Buenos Aires, sino también un enorme desafío y aparte un aprendizaje en lo personal muy importante de involucrarse con la realidad de toda la región, tanto de las provincias del norte, que uno naturalmente hay características, son muy similares y las conoce, pero también con las provincias del NEA, así que este año y 6 meses han sido
muy intenso y con menos tiempo tal vez acá en Tucumán. Y eso de la política también habla de los lazos que uno va armando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Por ejemplo, amigos de toda la vida, de la cancha, de la pesca, la familia. ¿La política deja amigos? ¿Te ha dejado amigos? Mira, yo tengo... ¿Tenés amigos de la política? ¿Se hacen amigos? Amigos de la infancia, con los cuales el vínculo siempre está, con los que nos criamos en el barrio universitario. Yo me cambié al barrio cuando tenía 5 años. Y bueno, uno sigue de una manera o de otra por los grupos de WhatsApp, porque cada tanto nos reunimos, a veces, qué sé yo, una vez al año, pero uno siempre está y cuando uno la pasa mal, siempre por ahí, lamentablemente, en vez de a veces juntarnos para disfrutarse con los amigos, uno en los momentos malos siempre está. Y después tengo mis amigos de la secundaria, con los cuales, con varios de ellos me sigo cada tanto viendo. Frecuentando. Tengo amigos del fútbol, amigos que hice cuando jugué al fútbol en Central Norte. Fue una experiencia para mí muy apasionante porque era una deuda que tenía. Yo estudiaba en un técnico, iba mañana y tarde, me recibí. Y cuando salí de la secundaria pude darme el gusto de irme a probar en Central Norte. Y bueno, ahí conocí un amigo, éramos como 100, quedamos 2, un número 10 que era un extraordinario jugador. Un amigo Pocho Roldán, que vive en la zona del Rincón, en Tafí del Valle. Y las vueltas de la vida, quedamos los dos, él tuvo un tiempo, yo lo llevé a mi casa un tiempo porque no tenía dónde estar acá. Y después con los años, casualmente cuando entré en la política, me encontré con él y bueno, ahora nos volvimos a... ¿Dónde vive ahora, José? Ahora me cambié el año pasado al Golf Viejo, al country del Golf Viejo, por cuestiones también que tienen que ver casualmente por esa ausencia, ¿viste? Porque yo he tenido algunos episodios complicados. En el 2007 tuve un incidente que me tirotearon mi casa. Después tuvimos 2 veces, tuve hechos también episodios de inseguridad y bueno, fue una decisión con la familia. ¿Cómo hace la familia cuando vive en estos momentos, digo, no? ¿Reclaman por ahí? No, yo tengo que decir, acá si la familia no te acompaña y aparte a nosotros a mi familia la política no le cambió la vida. Yo entré en el 2003, mi mujer trabaja desde que nos casamos, es bioquímica, trabajaba en la guardia del hospital de niños, yo trabajaba en mi consultorio, el último lugar donde tenía el consultorio era en Santa Fe y Salta, tuve un consultorio en Ranchillos, trabajé también en la calle Corriente, a la par de donde vendían motos, no sé si está todavía el negocio de Lalo Solís, y trabajaba en el penal de Villa Urquiza, en mi consultorio, y trabajaba en la universidad. También tenía una vida, digamos, vertiginosa, salía, qué sé yo, 7 de la mañana de mi casa y regresábamos a la noche. Y mi mujer trabajaba a la mañana en el hospital y a la tarde trabajaba en un laboratorio privado. Sí. Bueno, lo sigue haciendo y la verdad que mi familia no le cambió la vida ni en lo más absoluto, todo lo contrario, tal vez en las ausencias, pero apoya. Si vos no tenés una familia que te ponga el hombro en esto, es muy difícil. Ahora, Cano, habló de cuestiones de seguridad, ¿no? Habló de inseguridad, de situaciones que se viven cotidiano todos los días. Como político, como referente de la política provincial y nacional, ¿cómo ves la situación de la Argentina hoy? Mira, ahí me parece que lo charlaba con un tachero el día miércoles en Buenos Aires, cuando tomé un taxi hablando. En general, oído que el taxi siempre es un buen parámetro, son conocedores de la temperatura de la gente, los temas de la gente. Y casualmente me planteaba algo que yo lo planteé el martes en la reunión de gabinete, ¿no? Él me decía que los lugares donde él trabaja de noche y frecuentaba, donde se veía mucho consumo de droga, está viendo que hay un cambio en esos paisajes, en esos lugares, de chicos que a lo mejor están ahora limpiando vidrios o que están, digamos, no se ve la presencia de consumo de droga en los lugares de Constitución, en los lugares donde él normalmente trabaja. Y lo mismo me plantean cuando voy a Santiago del Estero, cuando camino acá, el otro día que estuvimos con Germán Alfaro y Domingo Amaya, con algunos, digamos, mejoramiento de hábitat en la zona del Sifón y demás. Los vecinos nos comentan también que ha habido algunos casos importantes en este año y 6 meses de que asumimos como gestión y que no son, digamos, producto de la casualidad. Acá en Tucumán lo primero que hicimos fue crear una división
especial de lucha contra el narcotráfico, que casualmente hoy me entregaron una plaqueta el día que renuncio al plan por la colaboración con la fuerza. Creamos esa institución en la provincia que hoy tiene cerca de 90 efectivos y bueno, y cayeron 4 bandas importantes. Una de ellas claramente, digamos, vinculada al poder político, que tenía algún tipo de impunidad, que Trayán. Entonces, cuando vos caminas esos barrios, este último episodio que hubo con casi 40 kilogramos de cocaína de secuestro, una banda que maneja muchos millones de pesos por mes, entonces la gente te dice, percibe que hay un antes y un después, que hay gente que supuestamente tenía alguna impunidad para vender droga y que todo el mundo sabe y no pasaba nada, y hoy están presos. El caso del intendente... Que uno de los principales problemas es la inseguridad, el narcotráfico. No, el narcotráfico es un problema, digamos, de la región nuestra, no solamente de la Argentina, pero es un problema al cual se lo está combatiendo frontalmente, porque hay que tomar medidas. Yo recuerdo, cuando yo asumí en el Senado, fíjate vos que estaba en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, en una de las comisiones que me tocaba integrar. Y bueno, entre el estudio que uno hace responsablemente del área donde le toca, en las comisiones donde uno le toca estar, acá en Tucumán existía una división de inteligencia criminal, muy poca gente sabía, creada en la época de Menem, fíjate vos, y que tenía injerencia en 6 provincias, 360.000 kilómetros cuadrados, con capacidad operativa en las 6 provincias y con unos índices que eran interesantes analizar los resultados que había generado esa fuerza, que cuando se inicia tenía 36 efectivos y tenía recursos tecnológicos para cumplir con su cometido. En el 2009 tenían 17 efectivos. Y yo me llego acá en la Avenida América estaba la oficina, y la verdad que vi una cosa que me dolió mucho y que uno empieza a entender también que las cosas no ocurren por casualidad, porque tenían 17 efectivos, un presupuesto ínfimo para trabajar, un Fiat Duna modelo 92, una Gran Vitara modelo 94, y recuerdo que en ese pedido, como senador tucumano y como responsable, porque estaba en un área importante de que la gente reclama medidas vinculadas a la inseguridad, al narcotráfico, bueno, me llevé una serie de planteos, de requerimientos, de recursos humanos, de recursos económicos, y estaba al frente de esa delegación un abogado, que aparte era comisario, un recurso humano valioso, comisario Corbalán. Y recuerdo que a los pocos días fue, en ese momento era Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, entonces obviamente le planteé en el recinto la preocupación que significaba que un área que nosotros entendíamos que era estratégica, o de una estrategia importante para la región, esté diezmada. Bueno, después me citó el jefe de gabinete, me pidió una reunión en su despacho, me acuerdo que yo fui con un asesor, y bueno, le planteé ahí todo lo que nosotros creíamos que había que hacer. Lamentablemente las consecuencias de ese diálogo fue que a partir del pedido que me había hecho esa delegación, lo trasladaron al comisario Corbalán, al área de minoridad de la capital federal. Entonces, en ese momento con Gerardo Morales trabajamos en la idea de regionalizar la fuerza. No encontramos eco en esa intención, pero cuando asumimos y planteamos la estrategia entre los ejes del gobierno de lucha contra el narcotráfico, creamos 10 divisiones, las 10 provincias del NOA y del NEA, de lucha específica contra el narcotráfico, la federal, que hoy tiene en Tucumán, como te decía, 90 efectivos, tecnología, y se están viendo los resultados, y una oficina regional, pero para las 3 provincias, de Tucumán, Salta y Jujuy, que hoy tiene un número de casi 400 efectivos. ¿Por qué siempre se demora? Porque sale el mate. Le estaba por preguntar si con azúcar o sin azúcar. ¿Le pasa uno sin azúcar? A veces a la gente, a la comunidad en general, lo digo como ciudadana, nos parece como que estos temas que tendrían que ser prioridad en cualquier gobierno, José, como que se demora mucho, como que es muy burocrático, así como usted lo ha planteado, se lo vuelve a plantear, me imagino que mucha gente está pidiendo, muchos políticos o muchos funcionarios lo siguen pidiendo. ¿Por qué sigue siendo burocrático? Porque hasta el día de hoy el tema del narcotráfico, la inseguridad, sigue planteándose en cualquier gobierno. Sí, ¿no? Sí, el tema, me parece importante marcar el antes y el después y mostrar lo que se está haciendo. Vos sabés que por ahí yo sintetizaría tu pregunta en la necesidad que tenemos toda la dirigencia política, independientemente de nuestro rol a nivel nacional, siendo oficialismo, oposición, de fijar líneas de acción que
que trasciendan una política de gobierno. Yo tuve la experiencia de estar en virtud de esa comisión que te decía que integraba, estar en Colombia y en algunos otros países. Y eso, digamos, ratifica una posición que no la plantea ahora, se la plantea a nuestros intendentes, la plantea en el Senado. Creo que es un error la creación de las policías municipales. La responsabilidad del gobierno provincial es garantizar la seguridad pública. Los países que son exitosos en materia de seguridad o que han logrado modificar índices de manera más rápida tienen una única policía. Y me parece que el desafío es ponernos de acuerdo en los pilares que tienen que ver con las políticas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y a la lucha contra la inseguridad. Una de las cosas que nosotros estamos trabajando ahora y creamos un Procunar, por ejemplo, en Salta, cuando cae una banda de narcotráfico, estas dos últimas mujeres que cayeron, una causa que la conozco porque la gente sabe, en el barrio sabían que hace años se dedicaban a esa actividad. Estamos hablando que en promedio comercializaban 15 kilogramos de cocaína por semana, ¿no? A 85.000 pesos el kilo. Entonces si vos multiplicás en 30 días el volumen físico de recursos, y nadie puede creer que estas dos mujeres son el cerebro de esa organización. Entonces estamos dando un paso más adelante en ver de qué manera esos recursos del narcotráfico entran en el circuito financiero, entran en la actividad económica que blanquean esos fondos, porque es la única manera de ir al hueso y de luchar contra ese flagelo. Y en el tema de seguridad, lo que la Nación hizo a partir de que nosotros asumimos, yo tuve la posibilidad de cambiar opiniones con Nilda Garré en su momento cuando estaba en el Senado, y yo creo que fue un error lo que el gobierno anterior hizo. Podría marcar algunos aciertos, pero te digo que yo creo que fue un claro error tener una referencia política de la seguridad, porque se trasladaron muchos recursos de Prefectura Naval Argentina, muchos recursos de la Gendarmería Nacional a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires, y eso significaron que nuestras fronteras quedaron transformadas en coladores con muy pocos recursos humanos. Y aparte, cuando yo hablaba en el Senado, a veces de manera, te diría, casi clandestina, porque si lo veían a un responsable de la fuerza hablar con un representante de la oposición, o lo trasladaban como a Corbalán, o digamos, de alguna manera lo castigaban. El prefecto tiene otro nivel de formación, tiene otra capacitación, no es para estar en una villa de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Y el gendarme tiene un nivel, el Estado invierte recursos para que cumplan una tarea estratégica. Entonces me parece que en eso avanzamos mucho. Tucumán tiene hoy un número de casi 500 efectivos de federal entre la División Especial y la Policía Federal. Y lo otro que se está avanzando, pero que hay que ir un paso más adelante, es trabajar las fuerzas federales de manera conjunta con los gobiernos provinciales. Policía provincial, Policía Federal, Gendarmería, y después lo otro que es música para mi oído. Cuando asumimos, propiciamos reuniones entre los gobernadores. Hubo ya dos encuentros importantes entre el equipo de seguridad del gobernador Urtubey y el de Morales, porque lo que no se hace en Salta repercute en Tucumán. Si nosotros no... O sea, una provincia de la yo lo región. hablaba, y si nosotros tenemos una buena política en la provincia vinculada a la seguridad, el delito migra a Salta o migra a Santiago del Estero. Entonces, esa mirada integral de política en seguridad es en lo que se está trabajando en el Consejo Federal, y me parece que en eso cada uno se tiene que hacer parte de responsable de la parte que le corresponda, pero en la medida que trabajemos juntos le vamos a resolver los problemas a la gente. José, empezamos la campaña, 13 de agosto, las PASO, las primarias, pero es indudable que tu llegada o el hecho de que te hayas convertido en uno de los nombres propios, fuertes, como siempre te digo cada vez que hablo en la radio con vos, nombres fuertes y propios de la política a nivel nacional. Reportajes picantes. Reportaje picante. Tiene que ver con tu función en el Plan Belgrano. A mí me tocó cubrir el debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Y todavía me suena en la cabeza la promesa del presidente, y esto es lo que te quiero preguntar. Sí. Primera parte de inversión, plan de reparación histórica del noroeste, 16.000 millones de dólares. ¿Qué es el Plan Belgrano y cuántos de esos 16.000 millones se han invertido? Digo, él prometía en 4 años, porque era por la presidencia. Sí, vamos, el 18 meses. El planteo fue a 10 años. El planteo del Plan Belgrano es un planteo de reparación histórica. No, pero ¿sabe cuál es el desafío? Cuando nosotros nos comunicamos, hablamos con la prensa o nos interpelamos con la prensa o con distintos sectores de la sociedad, si nosotros no fijamos políticas públicas que trasciendan una gestión de gobierno, los problemas que tenemos como región no los resolvemos. Porque hay obras que van a trascender estos 4 años.
Y nuestra tarea, una de nuestras tareas fue, en este año y 6 meses de gestión, recorrer las 10 provincias, interactuar con los 10 gobiernos, tener reuniones de trabajo que han sido bastante picantes, con mucho picante, haciéndole honor al programa, con diputados y senadores de las 10 provincias. ¿Cuál fue la provincia más compleja para tratar? Te diría, entonces te cierro conceptualmente la idea. A partir de la reunión, por ejemplo, con Lucía Corpacci, el primer planteo que Lucía nos hizo, que yo estuve con ella 4 años en el Senado, fue la gran limitante que tiene Catamarca para desarrollar su actividad económica porque no tiene energía. Y la solución a ese problema es el dique Potrero del Clavillo. Esa obra no estaba. Como tucumanos nosotros teníamos priorizada el dique Potrero de las Tablas. Sí. Nos reunimos con algunos funcionarios del gobierno de Tucumán y hace 3 años que se le había encomendado a la Universidad de Tucumán el proyecto de Potrero del Clavillo. Sí. Lo retomamos al proyecto, incorporamos el Naranjal y avanzamos en incorporarlo al presupuesto. Esa obra, si tenemos la suerte de licitarla a fines de este año, fácilmente son 5 años y medio de tiempo, de plazo de obra. Entonces, el compromiso federal, ¿cuál es? Es que gane quien gane, esa obra se la tiene que hacer. Entonces, en este año y 6 meses, nosotros incrementamos en un 101% el presupuesto del 2016, aprobado por la gestión anterior para las provincias del NOA y del NEA, y lo llevamos a 310.000 millones. Hoy estamos ejecutando el 44% de esos 310.000 millones en las provincias del NOA y del NEA. Y hay cosas puntuales que están ocurriendo, que cuando dicen que el Plan Belgrano es humo, entonces cuando es mucho humo, cuando vos te vas a Charata y te vas a Monte Quemado y ves el tierral que levanta los 130 kilómetros nuevos de vía, con 2 obradores, uno en Monte Quemado, el otro en Charata, con gente del lugar trabajando en la recuperación del Belgrano, con la segunda licitación adjudicada, con el último tramo que lo vamos a hacer, que es el ramal C8, que cuando lo planteábamos el año pasado, amigos míos me decían, no te creo. Es decir, el escepticismo que hay en la gente de decirle que el Belgrano iba a funcionar, que el ferrocarril iba a volver a funcionar, a mí no me enojaba eso, porque naturalmente hay carteles de obra que nunca se han hecho. Claro. Entonces, cuando nosotros arrancamos con el desmalezamiento del ramal C8, desde Antilla, Rapelli, que es Antilla Salta, Rapelli, que es Santiago, pasamos a Pampa Pozo, Tucumán, Garmendia, Tucumán, Piedrabuena, Las Cejas. Cuando entramos a Tucumán son 147 kilómetros de vía y está en proceso de licitación y la gente ya ve el desmalezamiento, la gente cree. Y eso lo vamos a hacer, eso lo tendríamos que estar terminando en finales del año 2016. Eso lo va a terminar ahora Viñolo, el que te va a reemplazar. Exactamente. Es innegable que, digo, acá el que diga que en el marco del Plan Belgrano no se ha hecho absolutamente nada, no está entendiendo el hecho concreto de lo que estamos hablando acá. O sea, se hizo, pero digo, hay una percepción concreta, José. Sí. Yo te he escuchado decir que en gran parte se da una campaña de prensa, pero hay una percepción. Te hablo ahora específicamente de la provincia de Tucumán, provincia por la cual vos ahora sos precandidato para las primarias, vas a ser candidato en la elección general de octubre. Hay una percepción del tucumano de que, si vamos a los números, vamos al número de la SAP, por ejemplo, en la región del NOA, al final del mandato, con todas las críticas que acá también le hacemos a la presidencia anterior, la partición de fondos, comparando provincia de Buenos Aires y región del NOA, porque a veces era 73% superior en el 2015. No, mira, a ver. Son números de la SAP, quiero citar fuente para vamos por parte, a ver. Nosotros aceptamos las críticas, porque naturalmente el dirigente político se tiene que someter al juicio de valor que haga la gente, la prensa, y la aceptamos. Lo que no aceptamos es que los que gobiernan Tucumán hace 14 años nos pidan a nosotros que hagamos lo que no hicieron en 14 años, con muchos recursos. Digo, Tucumán no tiene 1 kilómetro de autopista. En Tucumán, las únicas obras vinculadas al ferrocarril fueron el anuncio en el 2009 del tren de Tucumán a Tafí Viejo con teleconferencia con la expresidenta y la que era candidata a senadora en ese momento, y el único día que funcionó el tren fue ese día. En Tucumán, la otra obra vinculada al Belgrano es la obra de la capital de Tucumán a Concepción. Obra que figura terminada, con certificado de entrega de obra en Famayá, en el año 2007, 12,5 millones de pesos. Obra que nosotros la acompañamos cuando Alperovich la anunciaba. Porque la idea final era capital Tucumán hasta La Cocha, tren de pasajeros, no de carga. Lamentablemente no se hizo 1 kilómetro de vía. Es decir, Tucumán no tiene ni Potrero del Clavillo ni el dique El Naranjal.
Tucumán digamos, no se hizo una obra de infraestructura que resuelva los problemas para que la gente no se inunde, plan pre-lluvia, entonces, esa percepción, cuando uno, a mí ¿por qué no me preocupa esa percepción? Porque si yo te invito a vos a que vayamos a Pacará, a Ban del Río Salí, a que vayamos a Villa Belgrano, a que vayamos a Nueva Baviera, a que vayamos al aeropuerto, a que hablemos con los industriales o con el sector cañero que estaba en el 2015 en una situación compleja, 180 pesos la bolsa de azúcar a valores del año 2010. Incrementamos el corte del bioetanol del día al 12%. ¿Eso sabe cuánto significa en recursos para el norte? Y de ese monto, el 69% para Tucumán, porque nosotros producimos el 69% de bioetanol. 3.440 millones de pesos. Y a valores de hoy, de la bolsa de azúcar, a la región ingresaron 1.440 millones. Entonces, creamos la mesa sucroalcoholera, un ámbito donde está la provincia, está el sector industrial, están los representantes sindicales, los cañeros, donde nos fijamos objetivos de hacia dónde vamos con el tema del bioetanol. La importancia que tiene la industria de cogenerar energía. Ya hay un ingenio tucumano que lo está haciendo, firmó un convenio con Camesa, inversión privada, 70 millones de dólares, 45 megas. Entonces, a veces la perspectiva de la inmediatez, de que la gente quiere todo ya, esa perspectiva, si nosotros no entendemos que si no vamos a un sistema donde tengamos autopistas de tanto el corredor de la 9 o de la 34 que vamos a licitar ahora, el tramo que va de San Cayetano, San Andrés, son 10 kilómetros, que conectará después Tucumán Termas, Cadillal Tapia, Rosario La Frontera, estamos licitando Rosario La Frontera Metán Torsalito, que es la rotonda de acceso a Salta. Pero por eso te digo, José, o sea, está claro que al momento de empezar a nombrar las obras, obviamente es tu ámbito, es lo que estabas haciendo, es lo que estabas ejerciendo como titular del Plan Belgrano, obviamente tenés clara cuáles son las obras, cuáles son las localidades. Ahora, de esos 16.000 millones de dólares, ¿cuánto se ha invertido? Y mucho. Hoy tenés en ejecución 310.000 millones de pesos. El 40% estamos ejecutando, el 40% comparado con la gestión, digamos, con el año 2016, avanzamos muchísimo en la ejecución presupuestaria. En Hábitat, solamente en Tucumán, tenemos 1.200 millones de pesos en ejecución. En Salta tenés 3.000. Estuvimos en la zona de Santa Victoria Este, Dragones, la zona de Los Blancos, zona muy pobre, donde ¿qué le estamos llevando a la gente? Porque si nosotros no somos capaces de despojarnos de nuestras pertenencias políticas, estamos en el siglo XXI. Es decir, el objetivo es 100% de agua potable, 75% de cloaca. Digo, el 22 de agosto se abren los sobres de la licitación de Concepción. 500 millones de pesos. Una planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción. 70.000 habitantes aproximadamente. El 100% de los líquidos cloacales de la ciudad de Concepción van al río Gastona. El 100% de los líquidos cloacales del departamento Cruz Alta, que trabajamos con Darío Monteros, trabajamos con el intendente Vanegas de Alderete, porque había documentación que complementar. Gracias a Dios, hoy todo está para la no objeción del BID. Es una inversión de 1.050 millones de pesos, 15.000 conexiones domiciliarias. Entonces, esa obra hay que hacerla. ¿Y sabes con quién lo trabajamos? Y lo digo esto porque la verdad que de todas las dependencias de las provincias, vos me preguntabas con quién fue más difícil. Fue muy difícil con Formosa. Con Formosa. Honestamente. ¿Por qué? Porque no pudimos entrar, porque tratamos de establecer vínculos con el gobernador y su equipo. Cuando íbamos a ir, hay que decirlo, hubo una agenda del presidente que obviamente estuvo por encima de la agenda que nosotros habíamos armado. Fuimos a Clorinda para el lanzamiento de una planta de potabilización de agua en Clorinda y después no pudimos. Hubo un allanamiento vinculado al narcotráfico en Formosa, donde hubo versiones periodísticas, el gobernador se molestó, digamos, no pudimos establecer un vínculo. Y acá en Tucumán nos reunimos, mi primera reunión fue con el gobernador, y la verdad que quien más documentación nos dio para que podamos avanzar con proyectos concretos que la provincia tenía fue la SAT, honestamente. Ahora, la SAT nos llevó los proyectos prácticamente terminados de Concepción, lo de Cruz Alta, y ahí lo único que tuvimos que hacer fue... la Nación decía que faltaban documentación, la SAT decía que... Entonces, ¿qué hicimos? Fue todo el equipo de la SAT, a Lenosa, con los intendentes, bueno, muchachos, ¿qué falta?
falta esto, es la responsabilidad del municipio, tenemos la cesión del terreno, bueno, ¿cuándo está? En 20 días. ¿Qué faltaba de la nación? Faltaba esto, en 30 días, toda la documentación, y es un proyecto de licitación que está muy pronto a concretarse. ¿Cuántos convenios se han firmado con Tucumán, con el gobierno de Tucumán? Y tenés convenios vinculados a Hábitat, que se articula directamente con los municipios. Ahí, directamente con los municipios. Con los municipios. No con el y gobierno. tenemos, yo no quiero entrar a discutir con Cito Terán. La verdad que nosotros firmamos un convenio por Potrero de... una de las 4 obras más importantes de la nación es, sin duda, Potrero del Clavillo en Naranjal. También el tema del Parque del Bicentenario, el Parque Aconquija. Pasamos a más de 70.000 hectáreas de área protegida. Y la cuenca oriental de la Conquija, tuve la oportunidad de ir 2 veces recientemente, y cuando fuimos en una caminata que organizaron un grupo del Instituto Técnico, la cuenca oriental de la Conquija es el área que está llamada a explotar el turismo cuando construyamos Potrero del Clavillo en Naranjal. Firmamos un convenio con el vicegobernador de la provincia de Catamarca, la rectora de la universidad, el titular en ese momento, Chaín, Berecia Artúa y yo. La provincia no fue en ese momento. Estuvo Sisto Terán. Firmamos un convenio que fue observado por el área jurídico del Ministerio del Interior. Realmente ocurrió así. Había unas observaciones había que... Se rehizo el convenio, se lo mandó a la provincia. Bueno, hay un área de jurídico de la provincia que argumenta que no puede hacer una adjudicación directa. Entonces, directamente Berecia Artúa, la subsecretaría de Asuntos Hídricos, lo va a hacer. Vamos a pagarle 12 millones de pesos a la Universidad de Tucumán, que está terminando el dique en Naranjal. Y ya se firmaron un acuerdo entre Nación, Catamarca y Tucumán. Se conforma una comisión de trabajo conjunta, el impacto ambiental se tiene que hacer, porque está el financiamiento para la licitación de esa obra, que va a generar miles de puestos de trabajo, que va a contener los cauces del Gastón y del Medina para evitar las inundaciones, que va a llevar agua potable a más de 100.000 tucumanos de la zona oeste. ¿En qué y que va a generar esto, José, la licitación. Cuando uno escucha hablar en futuro y sabiendo de las necesidades, decimos... Volvamos al contexto. Esa obra no se le hizo nunca. ¿Sabe de cuándo el proyecto? De la década del 60. Ustedes tuvieron, cuando fue el tema de las inundaciones, ustedes tuvieron una reunión con la gente allí. Sí, inauguramos ya 2 obras. Lo escucho a usted, y además no soy periodista, soy comunicadora social. Viéndolo desde la parte social y viendo desde la necesidad de la gente. Cuando uno escucha, y lo escucha a usted decir, vamos a hacer, vamos... No tendría que ser, ya está, estamos a punto... Bueno, estamos, a ver, si tuviésemos los proyectos, si estaríamos en una región o en una provincia que planifica, si el proyecto del dique Potrero del Clavillo y el dique El Naranjal, que son estratégicos, en 12 años la gestión de Alperovi lo tuviera hecho, y el proyecto estaría, acá está el proyecto, el financiamiento está. Si tuviéramos los proyectos para resolver los problemas de cloaca de toda la provincia, como lo tienen otras provincias, los proyectos están. Si tuviéramos el proyecto Tucumán Terma, 3 veces anunciado, no tenía ni proyecto ni financiamiento. ¿Por qué no se hicieron? Y la delegación no hay forma de unirse en esto, pero Diego José, lo estamos haciendo. Está diciendo no tenemos el proyecto, tenemos la plata, chicos. ¿Sabe lo hay que una te lleva, manera de ayudarlos. ¿Sabe lo que te lleva elaborar un proyecto de esa característica? Entonces, el desafío que tenemos hacia el futuro es cuando vos fijas una prioridad, tenés que poner... A ver, a mí me parece bien el estadio único. Honestamente, creo que ya deberíamos tener un estadio único. Me parece bien que descentralicemos la administración pública. Se plantea la descentralización de la administración pública. Se planteó un centro de alto rendimiento en Tafí del Valle, una obra de 110 millones de dólares. Digo, ¿esas son hoy los ejes, las prioridades? ¿O son construir Potrero de las Tablas, construir Potrero del Clavillo? Que Tucumán no tiene, lo decía José Ignacio García Hamilton cuando fue diputado nacional y planteó el corredor de la Ruta 9 y de la Ruta 34. Chicos, nosotros no tenemos 1 kilómetro de autopista que nos conecte con Córdoba la Ruta 9, con Rosario la 34. Entonces, esa planificación del Estado, yo digo, lo que vamos a hacer que está, digamos, con financiamiento de lo que se está trabajando. Lo que estamos haciendo la obra del aeropuerto de Tucumán. Estamos haciendo una obra que es estratégica para nuestra provincia. Estamos haciendo en Nueva Baviera, en Villa Belgrano, en Pacará, acá en la capital, en el Alejandro Heredia. Estamos haciendo obras de cloacas en Villa Carmela, Las Talitas y Tafí Viejo, 300 millones de pesos. Como que nunca es suficiente todo lo que se hace, ¿no? Sin duda. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando con José Cano en el próximo bloque. Y nos comentan desde la producción que dice a full las redes sociales. Está muy picante la gente. No volvemos. Tomamos los mates y volvemos enseguida. Gracias.